En 1996, uno de los programadores más admirados de la historia de los videojuegos cometió un error de diseño tan grave que estuvo a punto de arruinar el futuro completo del gaming online. Se llamaba John Carmack, y la solución que encontró para arreglar su propio error la sigues usando cada vez que juegas online hoy, sin saberlo. Bienvenido de nuevo al canal, soy Mortal Z31, y hoy vamos a contarte cómo un fallo de programación en un juego llamado Quake terminó creando la base técnica de todo el gaming online competitivo que conoces. Cada vez que juegas online con alguien al otro lado del mundo y el juego se siente fluido, hay una razón técnica muy concreta detrás, algo que damos completamente por hecho. Pero esa tecnología no siempre existió. Hubo un momento exacto, en 1996, en el que el gaming online estuvo literalmente a punto de no funcionar nunca, por un error de cálculo de uno de los programadores más talentosos de la industria. Y lo curioso es que la solución no llegó de un gran plan corporativo ni de un equipo entero de ingenieros trabajando durante años, sino de una corrección urgente, documentada en tiempo real, hecha por una sola persona que admitió su error públicamente antes de arreglarlo. Entender ese error, y cómo se arregló, explica por qué hoy puedes competir limpiamente contra alguien que vive a miles de kilómetros, sin que la distancia arruine la partida. John Carmack ya era una leyenda en 1996. ID Software se había fundado el 1 de febrero de 1991, apenas 5 años antes, formada por 4 personas que venían de la misma empresa, los programadores John Carmack y John Romero, el diseñador Tom Hall y el artista Adrian Carmack. En muy poco tiempo, ese pequeño equipo pasó de hacer juegos menores para otra compañía a convertirse en el estudio más influyente de los disparos en primera persona del planeta, gracias a Wolfenstein 3D y a Doom, los juegos que prácticamente inventaron y popularizaron ese género. Cuando ID Software empezó a desarrollar Quake, Carmack diseñó el código de red pensando en redes locales, LAN, donde varias computadoras conectadas físicamente en la misma oficina, universidad o cibercafé podían jugar entre sí casi sin ningún retraso perceptible. Esa arquitectura funcionaba perfectamente en esas condiciones controladas, y Carmack la dio por buena para el lanzamiento del juego. Pero lo que nadie esperaba es que la forma real en la que millones de personas querían jugar Quake sería completamente distinta a como él lo había planeado desde el principio. Quake salió en versión shareware en 1996, y casi de inmediato miles de jugadores empezaron a conectarse a servidores de otros jugadores directamente a través de Internet, usando conexiones por módem de 28.8 o 33.6 kilobits por segundo, la tecnología estándar de la época. El resultado fue un desastre técnico. La misma arquitectura de red que funcionaba perfecta en una LAN se volvía casi injugable en Internet. Los personajes se congelaban en el sitio y luego se teletransportaban varios metros de golpe, los disparos no acertaban donde el jugador realmente apuntaba, y cualquier persona con más de 300 milisegundos de retraso quedaba en desventaja total frente a alguien con mejor conexión. La comunidad de Quake, que ya era enorme incluso antes del lanzamiento oficial, empezó a quejarse públicamente sin parar en foros y grupos de noticias de la época. Pero lo que nadie esperaba es que el propio Carmack admitiría el error en público, sin excusas ni rodeos, en su propio diario de desarrollo. El 2 de agosto de 1996, Carmack publicó una actualización en su archivo Plan, una especie de bitácora pública donde documentaba su trabajo diario para cualquiera que quisiera leerla, y escribió textualmente que había estado trabajando con las suposiciones básicas equivocadas para hacer un buen juego de Internet. Porque el 99% del mundo se conectaba por módem usando protocolos SLIP o PPP, no por red local como él había asumido. No fue una disculpa vacía ni un simple parche menor. Anunció que iba a tirar a la basura absolutamente todo el código de red de Quake y reconstruirlo desde cero, algo que él mismo describió textualmente como un cambio de arquitectura enorme. Para un estudio del tamaño de ID Software en 1996, decidir reescribir un sistema completo varios meses después del lanzamiento oficial era una apuesta considerable, con dinero y reputación de por medio. Pero lo que nadie esperaba es que la técnica exacta que Carmack estaba a punto de usar para arreglar todo el desastre ni siquiera era una idea completamente suya. La solución se llamaba Client-Side Prediction, o predicción del lado del cliente. En lugar de esperar la confirmación del servidor antes de mostrar cada movimiento, el propio juego en la pantalla del jugador predice hacia dónde se va a mover y lo muestra al instante, corrigiéndose después en silencio si el servidor confirma algo distinto. Meses antes, en enero de ese mismo 1996, otro juego, Duke Nukem 3D, ya había empezado a experimentar con una versión temprana de esa misma idea, mucho antes de que Carmack se pusiera con Quake a reescribir su código de red. Carmack no inventó el concepto completamente desde cero, pero sí fue quien lo perfeccionó y lo llevó al límite, adaptándolo específicamente a un juego de disparos rápido y competitivo como Quake, donde cada milisegundo de diferencia podía decidir literalmente una partida completa.
Pero lo que nadie esperaba es que implementar esa solución de forma correcta le llevaría a Carmack reescribir prácticamente el motor de red del juego entero en apenas unos meses. El 13 de diciembre de 1996 salió el servidor de Wake World, y 4 días después, el 17 de diciembre, salió el cliente correspondiente. El sistema incluía un servidor maestro ubicado en Mesquite, Texas, que ayudaba a los jugadores de todo el mundo a encontrar partidas activas, y hasta soporte para skins personalizadas pensadas específicamente para que los clanes pudieran identificarse visualmente entre sí durante los torneos. Gracias a la predicción del lado del cliente, de repente era posible jugar de forma justa y competitiva incluso con 200 milisegundos de ping, algo que apenas 4 meses antes habría sido completamente impensable para cualquier jugador serio. La comunidad de Quake pasó de la frustración casi generalizada a organizarse en torneos y clanes de forma prácticamente inmediata en cuestión de semanas. La prueba más clara llegó en mayo de 1997, en Atlanta, durante el torneo Red Annihilation. Más de 2000 jugadores compitieron online para clasificarse, y solo 16 llegaron a la final presencial. El ganador, Dennis Tresfon, se llevó un premio insólito para la época, un Ferrari que pertenecía personalmente al propio John Carmack, el mismo programador cuyo error de diseño casi había hundido el juego un año antes. Pero lo que nadie esperaba es que esa solución de emergencia, diseñada para arreglar un error puntual, se convertiría en el estándar técnico de todo el gaming online durante las 3 décadas siguientes. La predicción del lado del cliente que Carmack perfeccionó en Wake World no se quedó encerrada en Quake. Se convirtió en la base técnica que usan hoy, con variaciones y mejoras constantes, prácticamente todos los juegos online competitivos que existen, desde Counter-Strike hasta Fortnite o Call of Duty, pasando por casi cualquier shooter multijugador que hayas jugado en tu vida. La escena de clanes organizados que nació alrededor de Wake World en 1996 y 1997, con sus propios torneos, rankings y comunidades cerradas, es considerada por muchos historiadores del gaming como uno de los antecedentes directos más claros de los esports profesionales tal como los conocemos hoy en día. Un error de cálculo, admitido públicamente sin excusas y arreglado en menos de 5 meses de trabajo, terminó sentando las bases técnicas de una industria que actualmente mueve miles de millones de dólares en competiciones online. Pero lo que nadie esperaba es que, décadas después, prácticamente ningún jugador que se beneficia todos los días de esa tecnología sabría de dónde viene realmente. Y aquí está el dato que probablemente no conocías. La próxima vez que juegues online y tu personaje se mueva de forma fluida e instantánea, aunque tu conexión no sea perfecta, esa sensación de fluidez viene directamente de una técnica que nació de un error que John Carmack tuvo que admitir públicamente en 1996. En un simple archivo de texto que cualquiera podía leer, y que ni siquiera fue el primero en usar esa idea. Casi 30 años después, sigue siendo la base invisible de cada partida online que juegas, sin que la mayoría de los jugadores tenga la menor idea de que existe. Un error de programación de 1996, admitido en público sin excusas, terminó dándole forma a cómo juegas online hoy, y casi nadie lo sabe. ¿Tú sabías que la fluidez del gaming online viene de un fallo que Carmack tuvo que reconocer abiertamente, o pensabas que el online siempre había funcionado así de bien? Cuéntamelo en los comentarios. Si te sorprendió esta historia, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos un origen de los videojuegos que probablemente nunca te habían contado.